este sentido es cuál será la cantidad mínima que hay de esa fase o que viene a ser nuestra fase de extracción, nuestro agente básico de extracción en este caso, que requerimos para lograr la separación. Por eso entonces aquí la pregunta que nos hacemos es ¿quién es la cantidad de RS mínimo para lograr la separación dada? ¿Cómo se encuentra ese valor de RS mínimo? Pues es muy simple. En términos gráficos, lo que hacemos es que esa línea de operación la abatimos hasta la curva de equilibrio. Fíjense que en términos generales, lo que estamos haciendo es, en este caso, esto representa el tope y esto representa el fondo de la columna, como vimos anteriormente. Entonces, básicamente, a la condición de composición de la fase Y que hay en el fondo de la columna, procedemos a determinar cuál sería la composición máxima en X o de la fase R requerida para lograr la separación. ¿Y dónde se logra eso? Eso se logra cuando se intersecta la curva de equilibrio. Esto es una condición no real de proceso, ¿ok? No es una condición real, sino que es una condición ideal, porque esta sería la mínima pendiente que podría tener la curva de equilibrio. Además de eso, hay que tener mucho cuidado con respecto a la forma que tiene la curva de equilibrio. Porque hay que tener mucho cuidado porque si la curva de equilibrio no es una línea recta, sino que tiene una curvatura, como vemos en la parte inferior, entonces bajo esa condición no buscamos exactamente este punto de intersección. ¿Por qué no buscamos ese punto de intersección? Porque incurriríamos en una violación de los principios termodinámicos. ¿Qué implica esa violación de los principios termodinámicos? Fíjense, si yo busco este punto que está acá de esta manera, ¿okay? Siguiendo la parte superior, el ejemplo que veíamos en la parte superior, estamos llevando el proceso, en una gran parte del proceso, en una condición que va más allá del equilibrio termodinámico. Fíjense que toda esa porción de la curva que acabo de resaltar está más allá del equilibrio termodinámico. Y eso no es posible. Ningún sistema en este planeta, por decirlo en términos muy coloquiales, puede ir más allá de una condición de equilibrio. No podemos violar las leyes termodinámicas. Un sistema tiende al equilibrio y ese es el punto que puede alcanzar. Entonces, esa porción que está ahí en rojo es incorrecta de todo punto de vista. Entonces, no podemos utilizar la misma metodología para determinar la composición básica, sino que buscamos entonces la condición en la cual la línea de operación se acerque a la curva de equilibrio. Y entonces allí es donde encontramos este punto. Buscamos un punto de tangencia, fíjense. Tracé la línea de operación, pero ahora buscando un punto de tangencia con la curva de equilibrio, que es lo más que me puedo acercar a la curva de equilibrio. Entonces, para determinar esa composición, ese valor que requerimos de X máximo, simplemente intersecto esa línea de operación con el valor de Y que tengo en el tope de la columna y procedemos entonces a leer el valor de X máximo. Entonces, este sería el valor de X máximo. Ya luego, con esos valores que tenemos allí, podemos determinar el valor de la pendiente mínima que requerimos. ¿Y qué es determinar el valor de la pendiente? Bueno, lo que necesito es la pendiente
de esta línea de operación que hemos trazado acá. ¿Ok? Entonces determinamos la pendiente y esa pendiente le va a corresponder un flujo mínimo de RS. En el otro caso, es que simplemente las curvas de operación se encuentran por debajo de la curva de equilibrio. Ese es el caso donde la transferencia de masa se da de la fase R a una fase E. Por ejemplo, de líquido a gas. Entonces tendremos nuestra línea de operación. Nuestra línea de operación es esta que tenemos acá en azul oscuro. La determina las condiciones de entrada y de salida de la columna. Queremos determinar el flujo mínimo. Entonces, ahora el flujo mínimo que andamos buscando realmente es el flujo mínimo de la fase del agente de extracción. Si estoy transfiriendo de líquido a gas, significa que el gas es el agente de extracción de masa. Entonces, lo que quiero saber es cuánto es lo mínimo que yo requiero de ese agente de extracción de masa para lograr la separación deseada. Entonces, ahora la incógnita es ese mínimo. ¿Cómo determinamos ahora ese mínimo? Bueno, si la curva no ofrece algún punto de tangencia o es lineal, simplemente con abatir la línea de operación hasta cortar la curva de equilibrio. Recuerden que ahora esta curva representa, es el caso contrario al que veíamos anteriormente, ¿ok? Esa curva ahora va a representar, vamos acá a refrescar esa parte. ¿Ok? Ahora, como estamos en la parte inferior, esto representa el fondo de la columna y la parte superior representa el tope. ¿Ok? A diferencia del ejemplo anterior. Entonces, nos vamos desde el fondo. Tengo la composición de tope. Fíjense que en ambos casos, tanto en el anterior como este, trabajamos con la composición de tope como composición límite. Ahora la composición de X que hay en el tope de la columna. Aquí estamos en este ejemplo de aquí arriba. X en el tope, corto la curva de equilibrio y al cortar esa curva de equilibrio procedemos entonces a identificar el valor de Y máximo. Entonces este es el valor de Y máximo para el equilibrio tope. Si hay un punto, si la curva tiene alguna concavidad, ¿ok? Entonces nuevamente es el mismo análisis. Simplemente es prohibitivo por restricción termodinámica ir más allá del equilibrio. No puedo realizar esta operación para determinar quién es la composición de Y máximo. Esto es incorrecto. Es incorrecto porque eso implicaría que esta operación, toda esta línea que representa la operación del equipo, está más allá del equilibrio, termodinámicamente incorrecto. Entonces lo que hacemos es que buscamos un punto de tangencia, trazamos entonces la línea de operación a partir de ese punto de tangencia, y luego, donde se intersectan esa línea con la composición del tope, procedemos a determinar ese valor de Y máximo. ¿Y qué hacemos con ese valor de Y máximo? Nos vamos a la ecuación de la línea de operación y procedemos a determinar el valor de RS mínimo que requerimos, que es este que está acá, para esta pendiente. Y de esa manera podemos identificar los flujos máximos y mínimos requeridos. ¿Qué hacemos en el caso de
las operaciones, por ejemplo, el ejemplo que estuvimos viendo en el ejercicio, donde tenemos una línea de operación en un proceso que es en flujo cruzado o en paralelo. Pues bueno, ahora el cálculo de los flujos mínimos, esta es la entrada. Recordemos, este punto representa las condiciones de salida del equipo. Entonces, si la transferencia va de la fase E a la fase R, por ejemplo, de gas a líquido, entonces simplemente a la condición de Y de salida de la etapa, intersecto la curva de equilibrio y trazo esta línea de operación que representa la línea de operación para el flujo mínimo de RS mínimo. ¿Cómo determino ese flujo de RS mínimo? Simplemente tomo la ecuación de la línea de operación y utilizo este valor de X máximo en lugar del valor de X de salida. Esa es la diferencia. Este representa el X de salida. Entonces, en vez de utilizar X de salida, utilizo X máximo para determinar RS mínimo. Volvamos a ese ejercicio que estuvimos realizando.